Hola, mi nombre es Jimena Sierralta, soy académica del Departamento de Neurociencia y en esta ocasión les voy a hablar de la sinapsis. Primero algo de historia. Y es importante entender que a pesar de que en los años 1840 aproximadamente se estableció claramente la teoría celular, eh, que hablaba de que todas las plantas, primero se dijo en el año 1838 por Matthias Schleiden, y luego se habló de los animales, todos estaban compuestos por estas unidades llamadas células. Sin embargo, se creía ya bastante adelantado el siglo XIX, todavía se creía que el cerebro o el tejido nervioso en general estaba formado de otra manera, no eran células. De hecho, más bien se consideraba, y los mayores defensores de esta teoría fueron Joseph von Gerlach y Camillo Golgi, que el cerebro estaba formado por un tejido que era más bien un sincicio de lo que llamaban una red de protoplasma interconectada sin unidades definidas. Esta controversia siguió bastante avanzado el siglo XX y enfrentó principalmente a don Camilo Golgi y a Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, utilizando una técnica desarrollada por el mismo Camilo Golgi y a través de observaciones muy minuciosas, llegó al convencimiento de que el tejido cerebral también estaba formado por unidades y que él llamó también células o neuronas. Es por ello que a Santiago Ramón y Cajal se le considera el padre de la neurociencia moderna, porque también habló de la teoría neuronal o el hecho de que el cerebro estaba formado por células también de un subtipo que tenía características particulares, pero que finalmente eran igualmente células. Gracias a su trabajo, compartió el premio Nobel junto a Camilo Golgi, su archienemigo, en el año 1906. Entonces, el sistema nervioso central y el cerebro de todos los animales que poseen un cerebro está compuesto por dos tipos de células. Las que llamamos neuronas, que son las células que tienen la actividad eléctrica y generan y son capaces de transmitir potenciales de acción, de conducir potenciales de acción, y la glía, que aunque no transmite potenciales de acción, sí tiene cambios eléctricos y que es el soporte desde el punto de vista metabólico y estructural de las neuronas. Las neuronas tienen una estructura básica que está compuesto por un soma o cuerpo neuronal donde están los organelos como el núcleo, el aparato Golgi, el retículo endoplásmico, las mitocondrias, etc. Y de este soma neuronal surgen ramificaciones, se generan ramificaciones más bien cortas, que son las que se especializan en recibir las señales mandadas por otras neuronas. Del soma nace una única prolongación que es el axón. Y este axón entonces es por donde se conduce el potencial de acción y por donde es posible que se muevan las proteínas y otros organelos que van hacia los botones sinápticos que pueden estar bastante alejados desde el soma neuronal. Estos botones sinápticos, que son el final del axón, un solo axón se puede bifurcar, se puede ramificar en muchos botones sinápticos que hacen contacto con la neurona siguiente o el tejido blanco. Y es por donde la neurona ahora transmite las señales para ser transferidas a otras células o al órgano efector.
Hay una diversidad importante de morfologías neuronales, pero todas las morfologías o todas las neuronas que tienen una diversidad de morfología tienen estos dominios celulares, que es el dominio que recibe la señal desde otras neuronas y el dominio que es capaz de integrarlo, que sería el soma, y el dominio que es capaz de conducir la señal eléctrica. Aquí se representan varios subtipos de neuronas de acuerdo a cómo están organizados estos dominios estructurales. Pero además, las neuronas pueden tener estos dominios de distinta magnitud, se podría decir. Hay neuronas que tienen un gran dominio dendrítico, otras que tienen un dominio dendrítico apical o otro medial, y otras que tienen un pequeño dominio dendrítico y gran dominio axonales, etc. Hay una diversidad muy importante de morfologías neuronales, pero todas ellas mantienen estos dominios. Por otro lado, tenemos las células gliales. Como dije, las células gliales son las que van a mantener el soporte metabólico y el soporte estructural de las neuronas. Las glías son de varios subtipos. Hay un subtipo que es el subtipo astrocítico o astrocito, que son los que tienen mayor contacto con las neuronas y particularmente con la sinapsis y los vasos sanguíneos, entregando los nutrientes a las neuronas y también un cierto base estructural que mantiene las relaciones entre los distintos, entre los capilares y las neuronas. Por otro lado, la glía también durante el desarrollo funciona para la migración y la guía axonal, es la fuente de la matriz extracelular y fuente de elementos como factores de crecimiento, de regeneración y en general factores de crecimiento que son esenciales para la vida de la neurona. Además de la glía de astrocitos, que es la que cumple todo este papel más estrechamente con las neuronas, están en el sistema nervioso central los oligodendrocitos, o en el sistema nervioso periférico las células de Schwann, que son las que forman el recubrimiento de mielina en los axones largos. Por último, existe lo que se llama la microglía, que es una especie de macrófago del sistema nervioso central que es necesario para la remoción de células muertas o la cicatrización de heridas o traumas que se puedan producir en el sistema nervioso central, en el cerebro. La microglía no está asociada a nada en particular, es capaz de migrar y cambia bastante su forma de acuerdo al estado de activación que tiene. Vamos ahora a la sinapsis. Entonces dijimos, las sinapsis, ¿qué son? Son las regiones, los dominios específicos por donde una neurona se conecta con otra neurona o se conecta con un tejido blanco que va a ser un tejido efector como el músculo, por ejemplo. Entonces, como ya dijimos, el axón es la región por donde se transmite el potencial de acción, el cual va a transferirse a otra neurona a través de la sinapsis. Entonces, veamos algunas generalidades de la morfología sináptica. Las sinapsis están compuestas por una región presináptica, que es la estructura especializada del axón de la neurona presináptica, y una región posináptica. En general, en el sistema nervioso central, esta estructura de la sinapsis está rodeada por glías de tipo astrocítico, como ya dijimos,
Y en esta microfotografía electrónica está pintado en distinto color la región presináptica de la postsináptica. La presináptica en amarilla, la postsináptica en este tono verde claro. Para tener más claridad respecto a la morfología y de qué estamos hablando, vamos a especificar que en el sistema nervioso central se pueden encontrar dos tipos de sinapsis. La sinapsis de tipo eléctrica y la sinapsis de tipo química. La sinapsis de tipo eléctrica es una región por donde dos células se comunican, como ya habíamos dicho lo que es la sinapsis, y en esta región, este dominio donde las dos células se comunican, se genera una especie de placa que contiene lo que se llaman conexones, o que son verdaderos canales acuosos que permiten la continuidad eléctrica entre una célula y otra. Estos canales o conexones son bastante grandes y no solo permiten el paso de carga eléctrica, sino también de iones y moléculas pequeñas como ATP y AMP cíclico. Por otro lado, tenemos las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas son estructuras, digamos, que permiten que la señal eléctrica que viaja por el axón sea convertida, sea transformada en una señal química que significa que un neurotransmisor se va a liberar. Este neurotransmisor, que es la señal química, ahora es detectado por la región postsináptica, por receptores. Estos receptores, a su vez, generan una permeabilidad que produce un cambio potencial en el postsináptico y esto vuelve a reconvertir la señal eléctrica de manera que puede seguir siendo procesada por la neurona postsináptica. Las sinapsis eléctricas son también llamadas uniones de juntura o gap junctions en inglés. Y entonces, como dijimos, son estructuras formadas por estas proteínas llamadas conexones y dado que estos conexones permiten la continuidad eléctrica entre una neurona y otra, cualquier señal eléctrica que se genere en una de las neuronas va a ser transmitida a la otra sin un sentido en particular, o sea, puede ir desde la neurona A a la B o de la B a la A. Lo único que ocurre en este sentido es que la señal eléctrica de cierto modo es filtrada, es decir, es un poco más lenta y un poco más pequeña que la señal eléctrica original. Cualquier señal eléctrica, me refiero a que una depolarización o una hiperpolarización también es transmitida a través de los conexones, porque hay una continuidad eléctrica, como digo. Entonces, cualquier cambio eléctrico que ocurra en una de las neuronas va a ser transmitido, va a ser sentido, sensado con un cambio potencial también en la neurona siguiente. A pesar de que existen muchas de estas sinapsis eléctricas en el sistema nervioso central, las más abundantes y también las que podemos estudiar mejor porque son capaces de ser mejor moduladas, son las sinapsis químicas. Y esas son las que vamos a estudiar principalmente en esta presentación. Las sinapsis químicas entonces son los sitios de comunicación entre neuronas que permiten la transformación de una señal eléctrica en una señal química que luego es reconvertida en la neurona postsináptica en una señal eléctrica nuevamente. Las sinapsis químicas son altamente polarizadas, es decir, la región presináptica solo transmite hacia un sector que es la postsináptica. Entonces no puede ser
emisora de la señal y receptora de la señal a su vez al mismo tiempo, o la señal solo puede ir de una neurona presináptica a una posináptica, no de la posináptica a la presináptica de la misma manera. Vamos a ver que hay un poquito de variación en ese sentido, pero no lo vamos a tocar en este momento. La región presináptica es por donde llega el potencial de acción, y allí hay vesículas que contienen un neurotransmisor en particular, que luego vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual es posible de que sea liberado a este espacio que se llama el espacio sináptico, que es muy pequeño, y en ese espacio sináptico entonces es el neurotransmisor, dado que este espacio es muy pequeño, rápidamente es capaz de asociarse a receptores específicos para este neurotransmisor que hay en la neurona postsináptica. Estos receptores específicos de la neurona postsináptica son en sí mismos o están asociados a canales de iones que cambian la permeabilidad de la membrana y por lo tanto producen un cambio en el potencial de la neurona postsináptica, y esto de alguna manera regenera la señal eléctrica que es transmitida. Las sinapsis pueden ser excitatorias o inhibitorias, y desde el punto de vista morfológico y de la posición de ellas en la neurona hay diferencias. Primero, las sinapsis excitatorias son bastante asimétricas. Bueno, ya dijimos que la región presináptica es claramente identificable en una sinapsis química, y la región postsináptica también es identificable, pero las sinapsis excitatorias se distinguen por tener una región ópticamente densa que se llama densidad postsináptica, que es muy evidente en las sinapsis excitatorias. Además, las sinapsis excitatorias normalmente se producen en estas estructuras llamadas espinas dendríticas, mientras que las inhibitorias no tienen una densidad postsináptica tan evidente, y además en general se producen ya sea o en el soma o directamente sobre la dendrita. Entonces, un punto importante aquí es que las sinapsis químicas son direccionales, solo van de pre a postsináptico, son morfológicamente asimétricas y se distinguen estructuras específicas en el pre y en el postsináptico. Aquí les muestro una microscopía electrónica de una sinapsis glutamatérgica, donde claramente se puede ver la densidad postsináptica y las vesículas que contiene la región presináptica y estas estructuras grandes que son las mitocondrias. En general, en las sinapsis, tanto excitatorias como inhibitorias, hay presencia de mitocondrias en el botón sináptico. Otra característica de la sinapsis, particularmente de la sinapsis química, es que deben mantener una estructura en la cual las regiones de liberación de neurotransmisor están muy bien alineadas y muy bien posicionadas para estar enfrentada la liberación de las vesículas con la región donde se encuentran los receptores postsinápticos. Para ello existen en la membrana de la neurona presináptica y postsináptica proteínas de adhesión que mantienen esta estructura y la protegen de movimientos mecánicos y también de que se desarme, digamos, por las fuerzas mecánicas que hay en el tejido. Entonces hay
muchas proteínas de adhesión que están asociadas, pero también, tanto en la región postsináptica como en la región presináptica, hay lo que se llaman proteínas de andamio, andamiaje, que permiten mantener mantener en posición precisa y adecuada los receptores de la célula postsináptica, al igual que las regiones, o sea, las vesículas que se van a fusionar con la membrana plasmática, que son fusionadas en lugares particulares que se llaman zonas activas. Entonces, estas andamiaje es importante para la mantención de la estructura tanto molecular como física de la sinapsis. Ahí termina la primera parte, que es de morfología sináptica.